the gift of prophecy in the early church and the Middle Ages. El don de la profecía y la iglesia temprana en la Edad Media. Muchas gracias. When you get your book, you will recognize there are two authors. Cuando tengan el libro van a reconocer hay dos autores. Rodrigo Galiza was a co-author with me on this project. Rodrigo Galiza fue coautor conmigo en este proyecto. He is my graduate assistant at Andrews University and a very able scholar. Es un asistente graduado en la Universidad de Andrews y es un estudioso muy hábil. We tried to cover 1,500 years in a few short pages. Tratamos de cubrir 1500 años en unas cuantas paginitas. In doing so, you have to be selective. Y al hacerlo hay que ser muy selectivo. So we focused on 3 items. Así que nos concentramos en 3 ítems específicos. In the early church, En la iglesia temprana we have a passage from prophets being itinerant prophets tenemos un pasaje que tenemos profetas que son profetas itinerantes to the idea of the prophetic office in the hands of the bishops. hacia la idea del oficio profético en manos de los obispos. This happens over the first 200 or 300 years of church history. Esto ha sucedido en los primeros centenares de años en la historia de la iglesia. And from the late 4th century on through to the Reformation, Y desde el tarde, en el siglo IV hasta la época de la Reforma, most Christians assumed that the prophetic gift was in the office of the bishop. la mayoría de los cristianos creían que el don profético estaba en el oficio del obispo. However, the second part of our chapter focused on the glimpses of alternate views from groups on the edges of organized religion. Sin embargo, la segunda parte del capítulo habla acerca de diferentes personas que no estaban en eso. These groups are always hard to follow because the Catholic Church tended to bury them in, literally bury them sometimes. Y estos grupos eran difíciles de seguir porque la iglesia literalmente los enterraba en alguna parte. And I have some information that I will give on the historiography of these groups tomorrow in the breakout session. Y tengo algo de información que voy a dar acerca de la historiografía de estos grupos y eso lo vamos a ver mañana en los subplenarias. So I will not focus on them tonight. Esta noche no las vamos a abordar. And then the third section of the chapter focused on the medieval mystics. Y la tercera sección del capítulo habla acerca de los místicos medievales, Many of whom assumed the prophetic gift. muchos de los cuales asumieron el don profético. Some others of them were ascribed the prophetic gift by those who were watching. A otros se les adscribió el don profético por aquellos que los observaban. And we have a brief synopsis of 2 of them. Y tenemos una sinopsis breve de 2 de ellos. Hildegard of Bingen Hildegard de Bingen and Julian of Norwich. y Julian de Norwich. I may not have time to get to them tonight, Tal vez no tengamos el tiempo para llegar a ellos esta noche. but this will give you something to read that's fresh in the book. Sin embargo, podrán ver esto y leerlo en el libro. Another thing that is fresh in the book, Y otra de las cosas frescas en el libro, I'm only going to be able to read one of the footnotes tonight. voy a leer solamente uno de los pies de página esta noche. But many of the footnotes in this chapter are very useful to you. Sin embargo, muchos de los pies de página en este capítulo son sumamente útiles para ustedes. So when you read the chapter in your own book in translation, Así- please pay attention to the footnotes. Cuando ustedes lean el capítulo en su propio libro traducido, entonces lean los pies de página. All right then. So there are 3 aspects of the prophets that we're going to focus on in the early church. Vamos a enfocarnos en 3 aspectos de los profetas en la iglesia temprana. The idea of who was considered a true prophet as opposed to a false prophet. La idea de quién era un verdadero profeta en contraste con los falsos profetas. And the role of prophecy in liturgy in Y the early church. el rol de la profecía en la liturgia en la iglesia temprana. And then we will look at characteristics of false Y prophets. también veremos las características de falsos profetas. So we will begin the chapter, and as I read, I will often use a plural pronoun. Vamos a leer el capítulo y vamos a utilizar el pronombre en plural. Because the we is Rodrigo and myself. Porque al decir nosotros es Rodrigo y yo.
So I'll start out on the role of itinerary prophets and moving then to the prophetic gift in the office of the bishops. Y vamos a ver entonces los profetas itinerantes y de ahí nos vamos a ir hacia el don profético en los obispos. As it will become clear in our narrative, Llegará a ser muy claro en nuestra narrativa. early on in the Christianity, the gift of prophecy was understood generally as enabling one to discern and proclaim the truth. Sorry. Okay. Como será claro en la narrativa, temprano en el cristianismo el don de la profecía era comprendido y generalmente nos ayudaba a discernir la verdad. A prophet then was a proclaimer of truth. Entonces el profeta era quien proclamaba la verdad. This is why the role of a prophet overlapped with that of a teacher and preacher. Es por eso que el rol del profeta se traslapaba con el del predicador y maestro. But it was not any teacher preacher who was considered a true prophet. Pero no era cualquier predicador o maestro a quien se le consideraba un verdadero profeta. For the early Christians, a divine prophet was one who proclaimed true things related to Jesus as the Christ from God. Para los cristianos temprano, el profeta divino era aquel que proclamaba las cosas relacionadas con Jesús como el Cristo de Dios. Thus, they spoke from and for God to humanity. Por eso hablaban de Dios y para Dios en la humanidad. For brevity, our use of Christian sources is selective. En forma breve, vamos a utilizar algunos fuentes cristianos que son selectivas. We emphasize the literature of the first 3 centuries because, in our view, the trajectory of that time became generally normative of how Catholic Christianity would react to the gift of prophecy. Enfatizamos la literatura de los primeros 3 siglos porque, de acuerdo a nuestra perspectiva, la trayectoria de algunos han sido normativas y la forma del catolicismo cristiano. We believe the itinerant, uncontrolled character of true prophets and the rise of false prophets caused the church as an organization to rely increasingly more on local ecclesiastical authority for divine direction. Creemos que el itinerante y carácter descontrolado de los verdaderos profetas y también el surgimiento de los falsos profetas causaron a la iglesia como una organización a que ellos puedan confiar aumentadamente en la autoridad eclesiástica para su dirección divina. However, this did not hinder Christians outside the established hierarchy from claiming the gift of prophecy. Sin embargo, esto no hizo que los cristianos que estaban fuera de la jerarquía establecida, que ellos reclamaran para sí el don de profecía. We attempt to accurately elucidate this complex tension between controlling or being controlled by the Holy Spirit. Intentamos elucidar en forma adecuada esta tensión compleja entre el controlar o ser controlado por el Espíritu Santo a través de la experiencia, through the experiences of those involved in the following stories, and to analyze those who claim to have the prophetic gift of the Spirit. de aquellos que están involucrados en las siguientes historias y analizar aquellos que han reclamado para sí los dones del Espíritu y proféticos. So we turn to the apostolic fathers, Así que volteamos a ver a los padres apostólicos, those who were first writing immediately after the ending of the writing of the New Testament. aquellos que escribieron al inicio, inmediatamente después del Nuevo Testamento. And we are asking the question, where is the Spirit of God in this time frame? Y hacemos la pregunta, ¿dónde está el Espíritu de Dios en este punto de tiempo? Most of the uses of the prophe words in Greek in the writings preserved immediately following the New Testament times are found in Barnabas, the Didache, and the shepherd of Hermas. La mayor parte de los usos del profé, las palabras, en los escritos preservados inmediatamente posterior al Nuevo Testamento, se encuentran en Bernabé, en Didache y en Hermas, el pastor. Based on its use in the 2nd and 3rd century after the New Testament, this book, The Shepherd of Hermas, was one of the most popular books of early Christians, containing a collection of visions, commandments, and parables. Basado en el segundo y tercer siglo después del Nuevo Testamento, el libro fue uno de los más populares en el cristianismo temprano, reclamando la conexión de visiones y mandamientos, las parábolas similares recibidas por Hermas del ángel.
These are represented in the book as having been received by Hermas from an angel. Él dice que lo recibió Hermas directamente de un ángel. This is critical in relation to our discussion of prophecy because it attests to the wide acceptance of divine visionary revelation by early Christians. Y esto es crítico para la relación de nuestra discusión de la profecía, porque se cree que desde Roma, alrededor del inicio del segundo siglo, Just through to that sentence. hasta el segundo siglo. So, reflecting on the use of these three works, though, Barnabas, Didache, and Shepherd of Hermas, Así que reflejando sobre el uso de estas tres obras de Bernabé, de Didache y Hermas, use of the prophet terms enable us to describe the perception of early Christian writers regarding the spiritual gift of prophecy. el uso del término profé nos capacita para describir la percepción del cristiano, de los escritores tempranos en el cristianismo respecto al espíritu de profecía. Most often, the spirit of prophecy is equivalent to the Hebrew scriptures or Old Testament, which testify of Jesus as Messiah. Más a menudo, el espíritu de profecía es equivalente a los apóstoles que también testificaron que Jesús es el Cristo de Dios, que Jesús es el Mesías, perdón. This gift continues with the apostles, who also testified of Jesus, the Christ from God, and remains within the post-apostolic church through its current teachers and preachers. Este don continúa con la iglesia a través de los apóstoles que testificaron que Jesús proviene de Dios y permanece con la iglesia postapostólica en su corriente con los maestros y predicadores y pastores. It is in the Epistle of Barnabas, one of the works now referred to as the works of the Apostolic Fathers, written probably around 135. Y es en la epístola de Bernabé, una de las obras referidas como los padres apostólicos, that we find most of the references to prophets. que encontramos la mayoría de las referencias a profetas. The first reference summarizes the core meaning of what it is to be a prophet at that time. La primera referencia resume el significado medular de lo que era ser profeta en aquel tiempo. And now I will quote my translation of that passage, which then he will translate into Spanish. Entonces ahora voy a citar mi traducción de ese pasaje y un servidor les traducirá al español. For through the prophets, the Master has made known to us what has happened and what now is. Porque por medio de los profetas, el Maestro nos ha hecho saber lo que ha sucedido y lo que ahora es. And he has given us the first fruits of the taste of what is yet to be. Y nos ha dado a probar los primeros frutos de lo que ya va a ser, todavía llegará a ser. That is found in Barnabas 1:7. Que eso lo encontramos en Bernabé 1:7. The same is expressed by Ignatius of Antioch to the Philadelphians. Lo mismo expresa Ignacio a los de Filadelfios, a la gente de Filadelfia. And we should also love the prophets because of their proclamation. Y también debiéramos amar a los profetas debido a su proclamación. First, then, a prophet is one who speaks on behalf of God about Jesus. Entonces, en primer lugar, el profeta es el que habla en nombre de Dios acerca de Jesús. Speaking about Jesus, what has happened and what now is. Hablando de Jesús, lo que ha sucedido y lo que ahora es. Therefore, he teaches about truth. Por eso enseña de la verdad. The primary characteristic of a prophet is to proclaim, which Ignatius clarifies using the synonym kat angulo to the prophet words. La característica primaria de un profeta es proclamar lo que Ignacio aclara utilizando el sinónimo catángulo del verbo de profeteo. A prophet, however, is not merely any conventional speaker, but one who declares the truth from God about Jesus. Entonces un profeta, sin embargo, no es un orador convencional, sino es aquel que declara la verdad de Dios acerca de Jesús. This hermeneutical focus in Jesus as Christ is central to the definition by the Apostolic Fathers of who constitutes a true prophet. Este enfoque hermenéutico de Jesucristo es central para la definición de los padres apostólicos acerca de quién constituye un verdadero profeta.
The Christological reading of the Hebrew Scriptures led the author of 1 Clement, for example, to identify Rahab as a prophet. Las lecturas cristológicas de las escrituras hebreas condujeron al autor de Primero de Clemente, por ejemplo, identificar a Rahab como una profetisa. And again I quote, Y nuevamente voy a citar because aquí. of her faith and hospitality, Rahab the harlot was saved. Debido a su fe y hospitalidad, Rahab la ramera fue salva. She was told she should hang a piece of scarlet from her house, making it clear that it is through the blood of the Lord that redemption will come to all who believe in him. Se le dijo que colgara una cuerda escarlata desde su casa, haciéndolo claro que por medio de la sangre del Señor la redención vendrá a todos aquellos que creen y esperan en Dios. He continues, you see, loved ones, Continúa diciendo, ved, así, por eso veis, mis not queridos, only was faith found in the woman, but prophecy as well. no solo fue hallada la fe en la mujer, sino también la profecía. That was in 1 Clement 12. Eso fue 1 Clemente 12. Barnabas also saw Jesus as the purpose of prophecy. Bernabé también contempló a Jesús como el propósito de la profecía. Learn this, because the prophets received his gracious gift, they prophesied looking ahead to him. Aprended esto, debido a que los profetas recibieron este precioso, gracioso, o sea, este gran don y profetizaron mirando hacia adelante, hacia él. In a similar way, he makes another declaration about the cross in another prophet who says, when will these things be fulfilled? Y de forma similar hace otra declaración, una declaración acerca de la cruz en otro profeta que dice, ¿cuándo se cumplirán estas cosas? And then Barnabas quotes from 4th Esdras. Y luego Bernabé cita de Esdras 4. Says the Lord, Dice el Señor, when a tree falls and rises up, and when blood flows from a tree. cuando el árbol cae y se vuelve a subir y cuando fluye sangre del árbol. Because of this Christocentric perspective, Debido a esta perspectiva cristocéntrica, the apostolic fathers could claim the Hebrew scriptures as their own. los padres apostólicos podrían reclamar las escrituras hebreas como propias, As if they were Christian scriptures and not Jewish. como si fueran escrituras cristianas y no judías. Moreover, this Christological approach was to be the basis of testing prophetic legitimacy. Y además, esta aproximación cristológica debiera probar la legitimidad profética. For as we shall see, certain persons claim to be prophets, teaching and behaving contrary to what the apostolic fathers esteemed to be that of Jesus. Porque nosotros hemos visto a ciertas personas que han dicho ser profetas y enseñando y conduciéndose en forma contraria a lo que los padres apostólicos han estimado que es algo que viene de Jesús. In the Didache, we find the most extensive explanation from the early church as to how Christians should treat those who called themselves prophets. Y en el Didaqué encontramos una explicación más extensiva de los padres que han estimado que de la iglesia temprana, de cómo es que los cristianos debieran tratar a aquellos que se dicen ser profetas. But permit the prophets to give thanks as often as they wish. Pero permitid que los profetas den gracias tan cuantas veces como quieran. And so welcome anyone who comes and teaches you everything mentioned above. Y por eso, darle la bienvenida a todos los que vienen a ustedes enseñando todo lo que se ha mencionado arriba. But if the teacher should himself turn away and teach something different, Sin embargo, si el maestro se da la vuelta y enseña algo diferente, undermining these things, que pueda minar estas cosas, do not listen to him. no le escuchéis. But if his teaching brings righteousness and the knowledge of the Lord, Pero si sus enseñanzas trae justicia y la Welcome justicia him. de Dios, dadle la bienvenida, welcome him as the Lord. como si fuera el Señor. But act towards the apostles and prophets as the gospel decrees. Pero actuad hacia los apóstoles y los profetas de acuerdo a lo que ha sido decretado por el Evangelio. Let every apostle that comes to you be welcomed as the Lord. Que cada apóstol que viene a ustedes le den la bienvenida como al Señor. By the way, an important thing to note here is that he's just shifted from talking about prophets to
to apostles. Y notamos aquí que acaba de hacer un giro de hablar acerca de los profetas y ahora está hablando de los apóstoles. But he shifted his terminology, not the people he's talking about. Pero está hablando con otra terminología y no de las personas acerca de las cuales habla. In his mind, the prophets were apostles En su mente, los profetas eran apóstoles, because they were declaring truths about Jesus. puesto que declaraban verdades acerca de Jesús. And now we'll look over his shoulder as he tests them. Y ahora él está mirando para hacerle las pruebas de que son profetas. So when an apostle comes, welcome him as the Lord. Así que cuando venga el apóstol, dadle la bienvenida como al Señor. But he should not remain except for one day. Pero él no debiera permanecer más que por un día. And if he must, he may stay one more. Y si debe hacerlo, que se quede uno más. But if he remains 3 days, he is a false prophet. Pero si permanece 3 días, es un profeta falso. And when an apostle leaves, Y he cuando- should take nothing but except bread. Y cuando se va el apóstol, no debiera llevarse otra cosa más que pan. If he asks for money, he's a false prophet. Si pide dinero, es un falso profeta. Do not test or condemn a prophet speaking in the Spirit, No condenen o prueben a un profeta que habla en el Espíritu, for every sin will be forgiven, puesto que cada pecado os será perdonado, except this sin will not be forgiven. excepto este que no lo será. But not everyone who speaks in the Spirit is a prophet, Pero no todo aquel que habla en el Espíritu es profeta, but only one who conducts himself like the Lord. pero solo aquel que se conduce a sí mismo como el Señor. Thus, the false prophet and the prophet will both be known by their conduct. Y así, tanto el profeta como el falso profeta serán conocidos o reconocidos por su conducta. No prophet who orders a meal in the Spirit eats of it. Ningún profeta que ordena una comida en el Espíritu participa de ella. If he does, he's a false prophet. Si lo hace, es falso profeta. Every prophet who teaches the truth but does not do what he himself teaches is a false prophet. Todo profeta que enseña la verdad, pero no hace lo que él predica, es falso profeta. You are not to condemn any prophet who has been approved and is true, No deben condenar a ningún profeta que ha sido probado y que es verdad, and who acts on behalf of the early ministry of the church, y que actúa de parte del ministerio temprano de la iglesia, even if he does not teach others to do what he does himself, aun cuando no enseña a los demás a hacer lo que él mismo hace, since he has his judgment with God. puesto que Dios lo juzgará a él. For even the ancient prophets behaved this way. Porque aún los antiguos profetas se portaban de esta manera. Do not listen to anyone who says in the Spirit, "Give me money." No escuchen a nadie que dice en el Espíritu, dame dinero. But if he tells you to give it for others who are in need, let no one judge him. Sin embargo, si él pide dinero para otros que tienen necesidad, no lo juzguen. Everyone who comes in the name of the Lord should be welcomed. Todo que viene en el nombre del Señor será bienvenido. Then when you exercise your critical judgment, Entonces, al ejercer tu juicio crítico, you will know him, lo for conocerás, you understand what is true and what is false. porque entiendes lo que es verdadero y lo que es falso. It's quite a mouthful of things being said there. Son demasiadas las cosas que están siendo dichas aquí. You would be cautious to take the name of a prophet in such an environment. Uno tendría mucho cuidado de tomar el nombre de profeta en un ambiente como este. If you accept bread when it is offered, you're a true prophet. Si aceptas el pan cuando te lo ofrecen, eres verdadero profeta. But if you say that the Spirit is ordering a meal, you're a false prophet. Pero si dices el Espíritu está pidiendo un alimento, eres falso profeta. And if you come and stay for one day, you're a true prophet. Y si vienes y permaneces un día, eres verdadero But if profeta. you stay beyond 3 days, you're a false prophet. Pero si te quedas aquí 3 días, pues ya eres falso. Obviously, we have a community that is trying to control people that are tending to be out of control. Obviamente tenemos una comunidad que procuran controlar a otros que están fuera de control. We've all had people in our churches that were kind of out of control.
Todos hemos tenido gente en nuestra iglesia que parecieran estar fuera de control, some who have even claimed to be prophets. algunos de los cuales aún dicen ser profetas. And immediately we start testing them. Y inmediatamente queremos probar su profecía. And the things we test prophets by were the same thing that they tested prophets by in the early church. Y las cosas, las maneras en que probamos a estos profetas es similar a lo que lo hacían en la iglesia temprana. And to make a long story short, they discovered Y para acortar una historia larga, ellos descubrieron that the prophets were being more problem than they were helpful. que los profetas se convertían más en problema de lo que ellos podían ayudar. So they started being very rigid with their tests of the prophets. Así que se dispusieron a poner pruebas sumamente rígidas para los profetas. And fewer people were given credence as prophets. Y cada vez más se le daba credibilidad a las personas acerca de los profetas. By the beginning of the 2nd century, Al inicio del segundo siglo, hints of ecclesiastical control of the Spirit became evident. había algunas vislumbres del control eclesiástico del espíritu. Toward the end of the 2nd century and by the 3rd and 4th century, this move was complete for certain theologians. Para el final del segundo siglo y para el tercer y cuarto siglo, este movimiento fue completo para algunos teólogos. This reliance on settled ecclesiastical authorities instead of uncontrollable itinerary prophets was already stated by Ignatius. Esta confianza en algunas autoridades eclesiásticas establecidas en lugar de By Ignatius. en lugar de los profetas itinerantes no controlados, fue algo que estableció Ignacio. And I quote from him, Y voy a citar de lo que él dice. "And so we are clearly obliged to look upon the bishop as the Lord himself. Así que nos sentimos casi obligados a ver al obispo como si fuera al Señor mismo. That's the exact same terminology he used of the prophet. Es exactamente la misma terminología utilizada hacia los profetas. So they are overlapping apostle, Así que se está traslapando prophet, el apóstol, el profeta and bishop. y el obispo en este caso. And by the time we get to the end of the 2nd century, through the writings of Irenaeus, which I will not have time to quote, Y al final del segundo siglo, a través de los escritos de Ireneo, que nos vamos a citar, no lo vamos a hacer, he has concluded that the truth must be understood as from the bishops. ellos concluyeron que la verdad debiera ser comprendida como si vinieran a través del obispo. And Cyprian in the 3rd century took it even further. Cipriano en el siglo III lo llevó un poquito más allá. He argued that the bishop would be the only prophet. Él arguyó, él alegó de que el obispo sería el único profeta. And he did it in response to a situation in which there was much turmoil. Y lo hizo en respuesta a una situación donde había mucha confusión. You see, in Cyprian's day, there was persecutions that were very rampant in his town. En el tiempo de Cipriano había persecución en su pueblo. And he himself left town so he would remain alive. Así que él abandonó el pueblo para poder permanecer con vida. Thereby he lost some of his authority with his congregation. Y es ahí donde perdió parte de la autoridad con su congregación. And there were several presbyters in town that were very willing to take up the slack. Y hubo varios presbíteros ahí en el pueblo que quisieron tomarse y meterse en el vacío que había quedado. And they started speaking truth and giving forgiveness to those who had fallen in the persecution before it was even over. Entonces empezaron a hablar la verdad y darle perdón a aquellos que habían caído en la persecución antes que pasara mucho tiempo. And after the persecution was over and Cyprian came home, Después de la persecución y cuando Cipriano regresó, he realized that he did not have the same clout he had when he left. se dio cuenta que no tenía la misma autoridad que al salir. So he asserted his official authority. Así que él tuvo que acertar su autoridad oficial, His office as bishop. su oficina como obispo. And he called a gathering of all the bishops to decide what to do. Entonces él convocó a todos los otros obispos para decidir qué es lo que tenía que hacer. Because he knew all the bishops would back him as the leader. Porque él estaba seguro que todos los obispos lo respaldarían a él como líder. And he came up with some very surprising statements, surprising to our ears, not to theirs. Y
sacó muchas declaraciones sorprendentes, para nosotros sorprendentes, no para ellos. He argued that the bishop equals the church and the church equals the bishop. Su argumento era que el obispo es igual o equivale a la iglesia y la iglesia al obispo. And he argued that there is no salvation outside the church. Y él alegó también de que no existía salvación fuera de la iglesia. You may have heard his famous statement before. Posiblemente han escuchado su declaración tan famosa You previamente. cannot have God as your father No podéis tener a Dios como vuestro padre unless you have the church as your mother. a menos de que tengan a la iglesia como su madre. And he means, of course, that the bishop is the church. Y obviamente está diciendo con eso que el obispo es la iglesia. And then he and the other bishops made the startling statement: Entonces él y los demás obispos sacaron o dijeron la declaración tan sorprendente: only the bishop can forgive sins. solo el obispo puede perdonar los pecados. This arises as the bishop being the center post of the church. Esto es el surgimiento de donde el obispo es la columna vertebral o la columna central de la iglesia, And a complete separation between the clergy and the laity. y una separación completa entre el clero y el laicato. And we put that together with a few statements that were made by Irenaeus a few years before, Cuando unimos esto con algunas declaraciones de Ireneo unos años previo, where when he was fighting against the heretics in his famous book Against Heresies, y cuando donde luchaba contra los herejes en su libro famoso de los herejes, en contra de los herejes, where one of the most egregious of the errors donde uno de los errores más graves had the Gnostics arguing that the good guy in the creation story was the serpent. donde los gnósticos alegaban de And the que la evil- figura buena en la historia de la creación era la serpiente And the bad guy in the creation story was the creator God. y el tipo malo de la historia era Dios el creador. Irenaeus says you can't read the scriptures that way. Y Ireneo dice: espérate, no puedes leer las escrituras de esta manera. That's not at all what Moses intended. Eso no fue la intención de Moisés. And in that environment, he concluded a couple of things. Y en ese ambiente llegó a varias conclusiones. He says you must always read the scripture according to truth, Deben siempre leer las escrituras de acuerdo a la verdad, not in any way you please. no en cualquier manera que lo quieran hacer. And he says, how do you know what the truth is? ¿Y cómo saber la verdad? He says, you get the truth Lograrán la verdad from the bishops, de los obispos from the churches established by the apostles. y por las iglesias establecidas por los apóstoles. And in this way, Irenaeus usurped the idea of the prophetic gift Y así Ireneo usurpó la idea de el don profético into the office of the bishop. y lo puso en el oficio del obispo. So by the time we get past Irenaeus and Cyprian, Así que al momento de tener que pasar por Ireneo y después de Cipriano, the bishop is in charge of everything. el obispo quedó encargado de todo. The bishop is in charge of what is true. El obispo quedó encargado de qué es la verdad. The bishop is the only prophet, therefore. Él, por lo tanto, es el único profeta. The bishop is in charge of who is forgiven and who is not. El obispo decide a quién perdonar y a quién no. And in this way, he acts in place of God. Y en este aspecto está actuando en lugar de Dios. So in the early church, the argument goes from a very uncontrollable prophet Así que en la iglesia temprana el argumento oscila entre un profeta muy descontrolado to a group of bishops who maintain control. hacia el grupo de obispos que mantienen todo control. So we're coming to the end, Llegamos hacia el fin. and I know I've gone very quickly, Yo sé que hemos ido muy rápido and I've only covered a third of the chapter. y solamente he visto una tercera parte del We have capítulo. all the Middle Ages to do, Tenemos toda la Edad Media que cubrir, so I charge you to read the chapter for yourself. así que la tarea es que lean por sí mismos el capítulo. But let me make this summary really quick. Pero quiero hacer este pequeño resumen. Throughout the Middle Ages, A través de toda la Edad Media, both the prophetic gift
Tanto el don profético as well as the control of salvation como la salvación controlada were assumed by most Christians to be in the hands of the bishop. lo percibieron la mayoría de los cristianos estar en la mano del obispo. The prophet El profeta needs to be free from that kind of control. debe permanecer libre de ese tipo de control. As Ellen White discovered on many occasions, Como descubrió Elena de White en muchas ocasiones, sometimes it is the bishops hay veces que son los obispos who need to be corrected. a quienes deben corregir. In such, the spirit of prophecy must not be absolutely controlled by the leaders of the church. Y por lo tanto, el espíritu profecía no debiera estar controlado por los líderes de la iglesia. If I had more time, we would go into the case of George Butler trying to do that very thing with Ellen White, Teniendo más tiempo, hablaríamos de George Butler, que quiso hacer lo mismo con Elena White, sending her off to Australia to get her out of the GC. enviándola a Australia para sacarla de la conferencia general. I think George Butler at that time would have understood a little bit about what Irenaeus and Cyprian were doing in the early church. Y yo creo que para ese tiempo Butler debió haber entendido lo que Ireneo y Cipriano quisieron hacer en la iglesia primitiva. Much simpler to gather all the power into one hand of just a few people that are in charge of the church. Es más fácil de agarrar todo el poder en la mano de los tan pocos encargados de la iglesia. But that's not why God sent Pero- the spirit of prophecy. No es por eso que Dios envió a los espíritus de The profecía. gift of prophecy El don de profecía and the Bible y la Biblia must always correct us all. siempre debieran controlar, más bien corregirnos a todos, Maybe especially us as the leaders of the church. y posiblemente especialmente a nosotros que somos líderes de la iglesia. Thank you very much. Muchas gracias.